inició en forma el debate de la reforma política tras la cuestión de confianza obtenida por el gobierno y por el gabinete presidido por Salvador del Solar. Hoy mismo el ministro de Justicia, Vicente Ceballos, estuvo en la sesión de la Comisión de Constitución. Sin embargo, se dieron igual pues desacuerdos entre el congresista Meléndez, a quien tuvimos anoche en el programa, la congresista Rosa Bartra, presidenta de la Comisión de Constitución, que ha señalado que no era necesario haber puesto en vilo al país, que probablemente se han equivocado en la comunicación de esta comunicación, que ellos han trabajado arduamente y que si bien, bueno, se compromete con la reforma política como le toca, dado el voto, recordemos que ella votó en contra de la cuestión de confianza a diferencia de la gran mayoría de Fuerza Popular o de la mayoría de Fuerza Popular, señala que lo que no van a aceptar son los plazos que quiere imponer el Ejecutivo. Aún ahora se sigue discutiendo sobre esta situación y por supuesto para entender y conversar sobre qué deberíamos esperar en los próximos días del desarrollo de este debate, porque, ojo, hay quienes señalan que de todas maneras el presidente podría cerrar el Congreso si las normas no son aprobadas. Hay medios de comunicación que siguen moviendo esa posibilidad. Se encuentra con nosotros Fernando Tuesta, por supuesto, expresidente de la Comisión Especial de Reforma Política, cuyos proyectos de ley, propuestas de proyectos de ley forman pues el gran insumo de lo que se discute ahora mismo. ¿Cómo está, Fernando? Gracias por estar con nosotros. ¿Qué tal? No, gracias por la invitación. Bueno, su evaluación de lo ocurrido primero en la cuestión de confianza y cómo esto debería, se supone, llevar al término de las reformas, ¿no? Mira, creo que ya la semana pasada se podía ver este escenario de aprobación de la cuestión de confianza. Yo creo que además, si bien es cierto, algunos congresistas labraron su discurso que tuvo como consecuencia su voto, en otros casos no fue así. Y esto quiere decir que algunos dijeron que estaban en desacuerdo, pero votaron a favor. O sea, lo que parece pues que decían, bueno, yo estoy en desacuerdo, pero voto para que no me cierren. Sí, pero eso es un poco cínico, ¿no? Bueno, es estrategia de supervivencia en muchos casos, ¿no? Y lo que tú ves ahí, y claro, es hasta entendible, es que hay también agendas particulares, ¿no? Algunos dirán, yo prefiero quedarme acá hasta el 28 de julio de 2021. Otros dirán, si es que dejo de ser parlamentario, voy a enfrentar quizá un proceso que está abierto. Algunos, como la congresista Rosa Bartra, que fue coherente, ¿no? Ella dijo que está en desacuerdo y votó en consecuencia, ¿no? Pero acá, Enrique, lo importante es que se abre una posibilidad. Ahora, no es que esa posibilidad lleve necesariamente a, digamos, a llevar adelante la reforma en los términos que creo que particularmente sería lo adecuado. Y en esta tensión, donde aparece qué es y de qué manera se va a discutir y en los plazos que ahora tú acabas de señalar, creo yo que hay algunas salidas posibles. Porque por un lado hay la exigencia que esto se haga relativamente rápido, ¿no? Por otro lado hay quienes dicen hay que discutir mucho, más, porque lo requieren, porque lo requiere, ¿no? Mira, entonces en la reunión posterior al pleno donde se discutió la cuestión de confianza, inmediatamente viene la reunión de la Comisión de Constitución y donde hay un debate, discusión, y sacan un nuevo cronograma, donde se dice, vamos a discutir sobre estos temas que son en este orden, y esto lo vamos a discutir probablemente en esta legislatura. La legislatura se cierra ahora el 15 de junio. Se puede efectivamente prorrogar. Entre muertos y heridos, un mes más o menos. Sí, más o menos. 5 semanas más. Pero yo no entiendo por qué, y quizá esto podría tomarse como alternativa. Más allá de la presión del gobierno, existen plazos perentorios que todos conocemos, que tiene que aprobarse para las reformas constitucionales en esta legislatura una primera votación, para que en la segunda del segundo semestre se concluya con estas dos votaciones que requiere, según manda la Constitución, para modificarla y con una votación calificada de 87. Y quiero cerrar esta idea. ¿Por qué no se discute mejor de acá hasta el cierre de esta legislatura solo los dos proyectos, el proyecto de inmunidad y el proyecto de la limitación
Que fue lo para que las se comenzó a candidaturas, discutir ahora. ¿no? Evidentemente limita Para las sentencias de primera instancia, aquellos que tienen... O sea, se podría avanzar en esta legislatura con esos dos. Ya, tienes eso. Y tienes en el segundo semestre para discutir durante 5 meses las otras 4 y algunas que han quedado en el tintero, que creo que son importantes. Ajá. ¿Por qué? Porque estas segundas, desde mi punto de vista, podrían llevarnos a aprobaciones no solamente rápidas, sino con discusiones que pueden llevar también a cometer ciertos errores, porque el tiempo apremia. ¿Y el gobierno debería aceptar una posibilidad de flexibilizar el calendario o el cronograma? No lo sé, porque nosotros... Pero debería hacerlo, ¿no? Yo creo que debería. Debería hacerlo. Yo creo que debería, porque además... Si algo afectó, perdóname, si algo afectó el referéndum, ¿no? Un poco por momentos fue apurar quizás demasiado algunas decisiones, ¿no? Sí, ahora, el Parlamento puede modificarlas, las propuestas sí. Y como todo, hay dos alternativas, que las modifique mal o las modifique bien. En el referéndum hubo los dos casos. La modificó mal porque desnaturaliza la bicameralidad. Y modificó bien aquella que tiene que ver con financiamiento. Exacto. Mejoró el proyecto de ley. Pocas veces se dice esto, personalmente lo he repetido mucho. El Congreso, si se pone a trabajar con responsabilidad y con un sentido de armonía en términos de reforma, lo puede hacer bien. Mejoró sustantivamente. Ahora, sácame una duda. ¿Hay una bomba de tiempo con las reformas constitucionales en plazo ampliado? ¿Alguien se ha referido a eso? ¿Que tú no puedes aprobar reformas constitucionales en legislaturas extraordinarias o plazo ampliado? Mira, según tengo entendido, al contrario, con experiencias anteriores, eso es posible. Es que como ves, ha habido opiniones constitucionales para todo en estos días. Entonces no quiero mencionar quién dijo eso, pero dice que para temas legales siempre vas a encontrar 2 abogados con 2 opiniones. Claro. Y para temas constitucionales, 10 constitucionalistas a favor y 10 en contra. Eso es lo que hemos tenido. Ahora, pero entonces sería una excelente propuesta. La verdad que me parece interesante porque además se recompondría la Comisión de Constitución, ¿no? Por un lado, ¿y sabes qué? Creo que es necesario paños fríos. Creo que es importante que en estos días ha estado muy recalentado, ¿no? Se ha polarizado mucho. Y además deben entender los congresistas que algunos que están en contra del informe, creo que lo han sentido más como un informe, claro, del gobierno, ¿no? Sí. Y como hay un choque con el gobierno, entonces rechazamos todo lo que viene. Lo hemos dicho, si es que el Congreso nos hubiera propuesto hacer un informe, lo hubiéramos entregado exactamente lo mismo. Porque este no es un... Ha sido un informe discutido con las bancadas, además. O las propuestas con las bancadas. Además, recogiendo muchas de las propuestas que ellos lo tenían. Y es más, tanto así no ha sido pues al molde del gobierno, que ha dejado el tema de la bicameralidad, ¿no? Y por otro lado... Que para usted se podía igual trabajar a pesar del resultado del referéndum. No, es más, creo que si es que se trabaja bien y la ciudadanía ve que esto está llevando a buen puerto, se puede explicar el por qué es importante la bicameralidad y por qué no esa bicameralidad que se votó en contra. La bicameralidad no es una sola, hay diversas posibilidades. La que nosotros proponemos, obviamente, trata de mejorar y trata de dar ajustes a aquella que se negó en el referéndum, ¿no? Yo creo que es posible todavía. Pero es difícil que hoy día el Congreso agarre, con lo que está haciendo, con la imagen que se proyecta, poder proponer la bicameralidad. Me parece muy interesante la propuesta de mover un poco el calendario. La reforma, como lo dices, ha ido, digamos, mutando, ¿no? Entonces, primó el criterio efectivamente de, en medio del debate, decir, bueno, el referéndum ya te marcó una pauta con la bicameralidad para el gobierno, no digo, primó eso. Entonces, primero fue el striptease de la bicameralidad. Luego estos 12 proyectos de ley se han transformado en 6. Lo que tenemos es una reforma light a la vista. ¿Cuáles son los puntos, en todo caso, importantes que se están quedando afuera, realmente importantes, digo, trascendentes? Quiero aclarar, dicho sea de paso, que nosotros como comisión o como excomisionados en ningún momento hemos dialogado, ni mucho menos reunido con el gobierno. 1, para una cuestión de confianza. 2, para decir cuáles son los proyectos
que se deben de presentar. El gobierno ha asumido entonces Ha asumido y es responsabilidad de ellos. su propio criterio. Así es. Pero esto no quiere decir que de los 12 solo se deba debatir esos 6. Lo que entiendo es que el gobierno dice, para mí estos son los prioritarios. Pero si es que, por ejemplo, el próximo semestre se aprueban, yo creo que se deben de seguir discutiendo los otros, porque forman parte justamente del paquete. Es un todo, ¿no? un Y cuando te dicen, necesitamos una buena reforma, no una reforma parchada, pero claro, es porque precisamente originalmente era un completo, Así es, era un corto. y además, lo siguiente, Enrique, de los 6 que se han quedado, todos aquellos que tienen que ver con temas subnacionales no están presentes. Y acá el problema es que a nivel subnacional hay un tema de política realmente preocupante. O sea, estás acá reformando el tema de los partidos nacionales y el berenjenal regional se está quedando como está. Y eso se está dando para todo tipo de especulaciones también, porque se está diciendo, bueno, entonces, ¿no? El plan, ¿no?, ulterior es entonces moverte por el lado de los partidos regionales y hacerte el loco ahorita. Hay toda una serie ahí de especulaciones. No, pero digamos, no le ha reclamado tampoco a los partidos de oposición. Estoy llamando la atención en este sentido. Pero además creo nuevamente en que, tanto que se hable de los plazos, sí pues se ordena un poco, vale decir, las 2 constitucionales ahora, posteriormente las legales. Es más, otra propuesta. Imaginemos que la discusión, digamos, se amplía y ya los plazos son demasiado perentorios. La ley dice que un año antes de la elección no puede haber reforma de las reglas de juego. Vale decir, abril del 2020. Cosa que yo personalmente no estuve de acuerdo. Sí creo que debe haber una fecha en donde ya no se debe de modificar las normas. Pero ¿por qué un año de la elección? De mi punto de vista debe ser una vez convocadas las elecciones. ¿Y eso cuándo debía ser? Agosto del próximo año. Entonces, si tú modificas la ley que te pone ese candado, o puedes decir excepcionalmente para este caso, ganas una legislatura. Y con eso también puedes hacer reforma constitucional. Claro. Entonces yo creo que hay escenarios que pueden hacer posible no solamente que se reformen, sino que se discuta bien. Pues. Ahora, hay algunos puntos que durante el debate fueron muy resistidos, ¿no? Por ejemplo, el tema de la segunda vuelta, que es un tema que tú has trabajado mucho en términos de, bueno, ¿cómo hacemos para tener un sistema menos atomizado? Así es. ¿No? Entonces, el principio era, oye, ¿por qué no elegimos el Congreso con la segunda vuelta presidencial? ¿No? Para que, evidentemente la gente al principio vota por lo general por el Congreso, por su candidato presidencial, ¿no? Y claro, esto ocurriría que la gran mayoría evidentemente se iría pues por las listas que están yendo a la segunda vuelta. Pero buena parte de la clase política dice, nos están dejando por fuera. O sea, acá lo que están haciendo es forzando un bipartidismo, eso lo dijo varios, ¿no? Un bipartidismo antinatural. ¿no? Lo han dicho congresistas, hasta algunos llamados constitucionalistas. Entonces, ¿qué respondes a eso? ¿Por qué es importante ello y por qué, si es que es el caso, no aniquilaría o terminaría de aniquilar el sistema político como lo está? Por una sencilla razón. A ver, ¿cómo votamos el 2016? Votamos el segundo domingo de abril, por 10 candidatos presidenciales. Y en el caso de Lima, como eran 36 escaños por 10 partidos, 360 porque había voto preferencial. Entonces teníamos que hacían propaganda, 360 más 10, 370. Todos pidiendo el voto. Y como los candidatos por el voto preferencial ofrecen aquello que no van a hacer, pero no importa, eso es un mercado persa. Sí, claro. Entonces se diluye los importantes núcleos centrales de los programas. Y entonces decimos, en primer lugar, si hay solamente la elección presidencial en primera vuelta, tú tienes candidatos presidenciales que emiten sus mensajes y son la ancla del programa del partido en general. Entonces tú tienes una campaña limpia, en el sentido de pocos, pero además que ellos son los que elevan las banderas y los programas del partido. 5 semanas después, lo que tenemos es
La elección, si hay segunda vuelta, porque puede que no haya segunda vuelta. Pero por lo general porque, la hay. Ya, pero digamos, podría ocurrir que no, Sí. que no hay. Y la elección parlamentaria. Y entonces dicen lo que tú acabas de manifestar, que probablemente, dice, lleva el bipartidismo. Por ley no hay bipartidismo, pero además me pueden decir, pero eso va a llevar. Bueno, ¿qué evidencias tienen ellos? Ninguna. Yo voy a dar una. Francia es el inventor histórico de la segunda vuelta, el balotaje. El balotaje. Ya. ¿Qué hacen los franceses? Que la han modificado para este tipo. Se elige el presidente de la República en primera vuelta, perdón, hay elección en primera vuelta, si hay segunda vuelta, 2 semanas después. Pasado eso... más corta la campaña. 2 semanas, ¿ah? Como debería ser. Como debería ser. Y un mes después, la Asamblea Nacional. O sea, los franceses van a las urnas sabiendo quién es su presidente. No quienes van a segunda vuelta, quién es su presidente. En la última elección, Macron decía, denme el voto a mí y a mi partido. Marine Le Pen decía, a mí para la oposición. Llevó al bipartidismo. ¿Sabes cuántos partidos hay en la Asamblea Nacional? ¿Cuántos? 8. Qué interesante. 8. Ahora, pero, ya. Y de repente dice, no, pero es que acá hubo un caso que distorsiona. Vamos 5 años atrás, igual, 8. Ojo, Francia. Entonces, no es que lleva a una reducción tal que reduce ostensiblemente. La idea es que el presidente de la República, cualquiera que sea, no Martín Vizcarra, que no va a postular en 2021, cualquiera que sea, tiene la posibilidad de tener alguna bancada significativa y no pasar como lo pasó Fujimori en el año 90, que tuvo una bancada reducida, ni Kuczynski, que tuvo una bancada reducida. ¿Por qué? Porque entonces, además, el ciudadano va a tener efectivamente que desarrollar un voto estratégico. Nadie lo obliga, dicho sea de paso, pero además esto es parte de un diseño mucho mayor que nosotros presentamos, ¿no? Qué interesante. Ahora, el otro tema, se nos va cortando el tiempo, pero es muy importante. El otro tema fue el de las primarias, el de las elecciones internas. Esa fue otra constante. Entonces, a los partidos no les gusta que sean elecciones abiertas para todos los ciudadanos, obligatorias además. Y corrígeme si es que no es así, pero incluso tienes la posibilidad de hacer un voto cruzado, puedes votar por presidente en uno y Congreso en otro. Tendrías exactamente la misma cédula como la que tenemos. Tú votas por un partido, hay candidatos a la presidencia de ese partido que tendrán un número, tú harás el preferencial y luego podrás votar por otro partido en el Congreso, si hay Senado, mejor, si hay diputados de la misma manera. No, ahí, a mí la idea de las primarias me parece muy interesante, pero no distorsiona un poquito el hecho de tener voto cruzado para, o sea, ¿tú no deberías elegir un partido si vas a votar por unas primarias? No, uno podría hacer ese diseño, uno podría tener ese diseño. Creemos que debieras tener la libertad de escoger de manera cruzada. Ya. Igual que en la elección nacional. Y la distorsión de la que hablan los partidos, que puede darse boicots, que si quieren no perjudicar a un partido, entonces van a ir los enemigos, a sacar a un candidato de carrera. No sé si ¿Sabes por qué no entiende? ¿Sabes por qué no entiende? ¿Por qué? Eso se haría si las elecciones fueran en los locales de los partidos. Ya. Pero esto es, cada uno va al local, tal cual ocurre ahora en una elección general. ¿Cómo vas a llevar en camiones? Si tú votas en Surco, yo voto en Chorrillos, el otro vota en Los Olivos, dispersos. Pero no solamente el tema, sino que hay un padrón de 24 millones. ¿Tú crees que vas a poder manipular? El tupper está bien difícil. No, el micro está bien difícil. No, imposible. La sale mucho más cara. En cambio, las elecciones solamente militantes. Allí sí. Y un último punto era que, si bien no lo he incluido en su digamos, destilado, Salvador del Solar, es el de los poderes presidenciales, ¿no? Hay quienes afirman que de repente la reforma se estaba yendo al otro lado, ¿no? Y ya creaba una superpresidencia. Evidentemente ya hemos vivido lo que hemos vivido con este Congreso y se ve cada vez que hay un Congreso y un Ejecutivo de signos distintos. ¿Qué señalas a eso? Porque de todas maneras son, me imagino, proyectos que se deberían discutir en un futuro cercano. Sí, no, y además era para el 2021 para adelante, no Vizcarra, del Solar y este Congreso. Claro. Lo que decimos es, este diseño nos lleva rápidamente a la confrontación, pero además nosotros cuestionamos en general este tipo de presidencialismo que hemos denominado parlamentarizado. Enrique, y acá se termina y en otra ocasión quizás podemos discutir. Los peruanos creen, y hasta algunos constitucionalistas, que uno, cuestión de confianza,
censura, primer ministro, disolución del Congreso, se da en todos los países. Falso. Se da en el Perú. En el Perú es un diseño armado con armas de fuego letales. O sea, y lo que nosotros queremos es, sacas una de este lado, sacas el otro lado. Tiene la Kalashnikov, la Total, granada, y lo peor de todo, un juego con niños. Ese es el tema, ese es el tema. Fernando, nos has dado un temario interesantísimo. Seguramente los vamos a estar desarrollando y esperamos que en el Ejecutivo estén escuchando esta propuesta, ¿no?, de enfriar un poquito el debate y darle el tiempo que se merece, porque además es posible. Estamos dentro del calendario. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Enrique. Fernando, tú estábamos en una pausa, regresamos con más en Cara a Cara. Le damos la bienvenida a la doctora Pilar Mazzetti, directora del Instituto de Ciencias Neurológicas del MINSA, por supuesto, exministra de Estado. ¿Cómo está, doctora? Gracias por estar con nosotros. A propósito de esta preocupación que hay por el síndrome Guillain-Barré, ¿no? Acaba de decir la ministra Zulema Tomás, ¿no?, que, bueno, estos casos 25 confirmados, ¿no?, en estos días al menos, califica como un brote, ¿no? Esto sobre todo se ha dado pues en el norte del país. Comentábamos fuera de cámaras, hay otros puntos más. La ministra ha llegado en este caso a Piura. Primero, por favor, explíquenos qué cosa es este síndrome. Cómo no, muy buenas noches con todos y muchísimas gracias por la oportunidad de poder conversar con todos acerca del Guillain-Barré. El síndrome de Guillain-Barré es un cuadro que se presenta en todos los lugares del mundo. Nuestro país habitualmente tiene cada año en diferentes regiones entre 200 y 300 casos, hasta 600 inclusive al año. Es lo que esperaríamos normalmente. El cuadro de Guillain-Barré es un cuadro peculiar. Cualquier ser humano puede resfriarse y 31 millones de peruanos, la mayoría nos hemos resfriado. Sin embargo, solo 300 a 600 hacemos esta reacción. Después de una infección viral, respiratoria o digestiva, después de algún traumatismo, por ejemplo, una cirugía, una apendicitis, una fractura, pasan una o dos semanas y la persona empieza a hacer una inflamación a nivel de los nervios. La mayor parte de las personas que hacen estos cuadros tienen una debilidad que comienza por los miembros inferiores y empieza a subir. Al principio nos puede ser difícil, por ejemplo, poner el pie dentro del zapato, empujar con la pierna. Comienza por las piernas. Exacto. Y luego para pararnos, para incorporarnos, podemos tener dificultad. Y luego la dificultad principal es que puede seguir subiendo a los miembros superiores y puede afectar nuestra respiración. Y esto es el peligro principal. Eso es más complicado. El riesgo de muerte se presenta ahí. Así es. Ahora, este ataque es algo así como que el sistema nervioso está actuando inadecuadamente, se está activando y está activando un poco un ataque contra nuestros nervios, ¿no? Pero ocurre en un grupo pequeño de personas, como les digo. ¿Cómo, digamos, como usted dice, cuando llega al tema respiratorio es cuando ya configura un riesgo más importante? Cuando no llega, ¿qué suele ocurrir? ¿Cómo se supera una condición de esta? Habitualmente, porque sí me gustaría comentarles en algún momento algunos cambios que estamos notando en este cuadro en nuestro país, porque no necesariamente es típico, pero habitualmente se instala durante unos cuantos días hasta un par de semanas. Hay una etapa en la cual va incrementándose la debilidad y luego se estabiliza. Puede llegar incluso a estar inmovilizado. Puede llegar a estar en cama, totalmente paralizado o puede llegar a estar parcialmente paralizado. Eso es muy variable. Luego uno está varias semanas así y finalmente uno empieza a recuperarse lentamente. Lentamente quiere decir que es otra varias semana más. Semanas también, no, varias semanas. Más. Esto puede durar sin tratamiento. La etapa en la cual uno está con toda la debilidad puede durar 1, 2 o 3 meses y la recuperación puede durar 1, 2 o 3 meses también, si es que no se recibe tratamiento. Si se recibe tratamiento, el periodo de estado, la etapa en la cual tenemos parálisis, se acorta. Y es más, si el tratamiento se da precozmente cuando está empezando el proceso, puede inclusive disminuirse el grado de parálisis. Entonces eso nos lleva a dos preguntas. Una es, ¿en qué momento hay que ir a ver si es que uno tiene esta condición, no hacerse chequear? Y segundo, ¿cómo es el tratamiento? ¿Qué le aplican a uno el tratamiento? Bien, en primer lugar, en esta época del año en particular, puede haber Guillain-Barré en otras épocas, pero en esta época en que la temperatura está cambiando, los virus se reproducen más, que es lo más conocido, la parte viral, ¿no? Y eso hace que en esta época
podemos todos estar mucho más alerta a la debilidad. Debilidad en ambas piernas que empieza a ascender, y cuando uno tiene solamente dificultad en los pies, en las piernas, hay que acudir para que a uno lo evalúen, y si no es claro, porque otras cosas pueden ocasionar debilidad, lo sigan observando. Vamos a suponer que verdaderamente este cuadro, todo el mundo está de acuerdo al evaluar al paciente, que podría corresponder a un Guillain-Barré. El tratamiento que se da tiene dos nombres complicados, que es plasmaféresis o tratamiento con inmunoglobulinas. Estos términos técnicos significan, como asumimos en esto que las defensas se nos han activado, tenemos que tratar de librarnos de esos anticuerpos que están de más, de ese sistema de defensa que está de más. ¿Qué es plasmaféresis? Yo ingreso a la sangre y retiro los anticuerpos, el sistema de ataque contra el nervio. Y el otro sistema es, yo coloco una especie de suero, por así llamarlo, con anticuerpos que son buenos, que no molestan, pero que empujan al resto. Es eliminar este sistema de anticuerpos que se ha equivocado de alguna manera, ¿no? De una forma o de otra tratamos de eliminarlo, ¿no? Ahora sí quisiera recalcar, si me permites, que la red que se ha formado, que el año pasado tuvimos tanta experiencia y este año se ha vuelto a activar a nivel del Ministerio de Salud, hay algunos detalles que nuestra población debe saber. Ya el año pasado notamos que esta debilidad tenía ciertas particularidades. Por ejemplo, empezaba por miembros superiores, muchos casos. Este año, en estos 2-3 días que estamos trabajando, nuestro personal de salud nos ha ido informando, y efectivamente este año es más evidente que comienza por los miembros superiores. Eso no es usual. No es lo habitual, pero en el Guillain-Barré a nivel mundial siempre hay variantes, ¿no? Entonces esto parece ser una variante. Y sí es importante que la población esté al tanto, que lo típico es que empiece por las piernas y hay que estar de acuerdo en vigilar esto, pero también hay que recordar debilidad a nivel de nuestras manos. O sea, no quitarle importancia si es que tienes la debilidad en las manos, porque lo que la gente dice por lo general, no, esto comienza por las piernas, pero ¿cómo? Sí, por favor. Quería mencionar, hablamos de virus, pero en realidad el virus estuvo en algún momento atrás, tiempo atrás, y activó nuestras defensas. Entonces, en el momento en que yo tengo Guillain-Barré, no hay contagio. Esa es la otra. Exactamente, eso es lo que hay que recordar, no hay contagio. La persona uno la puede tocar, la puede levantar, la puede ayudar, y no hay posibilidad de contagio, porque es una defensa nuestra que se ha activado inadecuadamente. Se mantiene la conciencia, la lucidez, eso sí, no afecta, no está comprometido. Nosotros decimos la parte central al sistema nervioso. Esto es un problema solo periférico, no afecta la parte central del sistema nervioso, el cerebro. ¿El tema de la alimentación puede complicarse, o solamente cuando está complicado también el tema de la respiración? Y eso me lleva a mi otra pregunta. ¿Cómo se tratan ya los casos más complejos? Cuando requieres ventilación mecánica y este tipo de situaciones. Cuando la persona tiene dificultad para respirar, nosotros no esperamos a que la dificultad sea grande para no correr riesgos. Y por ejemplo, de los 51 casos que tenemos registrados en este brote, en realidad tenemos 3 personas que han fallecido. Y las 3 personas que han fallecido han sido personas mayores y que han llegado al centro asistencial desafortunadamente con una parálisis ya flagrante. Ya no ha dado llevan tiempo. varios días seguramente. Así es. Por eso hay que apelar a que la población por favor acuda, porque hay muchas causas de debilidad, pero lo importante es precisar si corresponde a este cuadro. La persona que tiene dificultad respiratoria, siempre decimos dificultad respiratoria, pero en realidad viene con dificultad para masticar y para tragar. Por consiguiente, ayudamos a la persona con ventilación mecánica, un tubo que colocamos hasta la parte respiratoria, y cuando la persona está cansada, le ayuda a respirar, le va ayudando a respirar. Igualmente, la persona, si necesita, le colocamos una sonda hasta la parte digestiva, y así podemos continuar alimentando. ¿En qué estamos exactamente con respecto a declaratorias de emergencia? ¿Cuáles son las zonas más, digamos, afectadas? ¿Cómo se está actuando? En el caso de Piura sí se ha dado una declaratoria de emergencia, a pesar de que estamos hablando de un brote, no de una epidemia. Lo que pasa es que la declaratoria de emergencia es importante. Esto no es una emergencia así que como un brote de dengue o algo por el estilo, como cólera o algo así. Pero sí se tiene que, administrativamente, necesitamos declarar una emergencia sanitaria para esta patología. ¿Por qué? Porque la emergencia nos permite facilitar, por ejemplo, adquisición de insumos para hacer tanto la plasmaféresis como el tratamiento
tratamiento con inmunoglobulinas se requieren insumos y siempre las compras tienen un proceso muy engorroso. Disculparán, pero con la situación de corrupción que vivimos, las normas se han vuelto tremendamente estrictas y uno se siente un poco perseguido como funcionario público y tiene que hacer 80 papelitos para asegurarse que todo esté bien. Pero en este momento lo ideal es que tengamos una respuesta tan rápida como vamos teniendo en estos 2 días. Y por eso es que hay una declaratoria de una emergencia sanitaria para esta patología en particular que nos permita facilitar el acceso a todos los insumos. ¿Cuáles son las otras zonas del país donde se ha visto la presencia de este síndrome que de repente no lo habíamos visto antes? Huancayo, ¿no? Huancayo. Lima estamos haciendo un seguimiento a Lima porque Lima pues tiene 1/3 de la población del país, claro. y queremos asegurarnos qué está pasando, ¿no? Lima tiene una cantidad esperada de pacientes, esperaríamos unos 90 pacientes en Lima, entonces estamos monitorizando, 90 es lo habitual, fuera de ningún brote, es lo que esperaríamos. Estamos monitorizando para ver por la cantidad de pacientes que hay en Lima si hay también una situación semejante en Lima, y fuera del norte, Huancayo. Estamos en contacto con los colegas de la parte de Huancayo para ir monitorizando el avance de los pacientes. Un grupo del Ministerio de Salud con nuestra ministra ha ido al norte y el día de mañana está partiendo otro grupo hacia la parte de Huancayo. Entonces se están desplegando los especialistas del caso para poder lo tratar ideal, en las propias regiones. Efectivamente. Afortunadamente, la respuesta a nivel de las regiones ha sido realmente impresionante. Ha sido muy interesante ver la capacidad de respuesta que hemos tenido como sistema y la gente de las regiones, no solo la gente asistencial, el personal administrativo ha respondido con mucha rapidez, está fluyendo la información hora a hora. Miren que puedo decirles en este momento y con solo 2 días de evolución que hemos encontrado una diferencia en el cuadro clínico. Exacto. Entonces, nuestro sistema de salud tiene muchas dificultades, no lo vamos a negar, pero ciertamente la capacidad de la gente de ponerle fuerza a las cosas y la lealtad y la capacidad de respuesta realmente está siendo muy buena, es un gusto realmente. Para terminar, el año pasado encontramos aproximadamente 600 casos, según no, el año pasado en el Perú, en todo el Perú y en todas las regiones, tuvimos 340 y tantos, 350 casos, si no recuerdo la cifra ¿Y exacta. este año apuntamos a cuánto más o menos? Este año se espera entre 300 y 600, pero recuerden, no es la cifra global, porque Guillain-Barré siempre vamos a tener. Lo importante para nosotros es la vigilancia por regiones y ver que en una cierta región hay un poco más de casos. Eso hace el brote. Claro. ¿Okay? Eso hace el brote. La cifra final normalmente ni siquiera se incrementa porque se diluye dentro de la cifra global. Pero lo que nos interesa es la vigilancia, así como se está haciendo con el aporte de cada región que notifica sus casos, y podemos ver regiones que van bien y de pronto una región en donde hay un pico. Eso nos llama la atención, que fue lo que ha pasado en el norte, ¿no? Gracias al reporte de todos. A estar alertas, entonces. Gracias. Tenemos todos que estar alerta. Así es. Gracias, doctora Pilar Macetti, por acompañarnos con estas importantes advertencias. Vamos a ir a una pausa y regresamos con el tema Venezuela. No se vayan. Vamos a ver ahora un informe precisamente sobre la situación de los venezolanos en nuestro país tras el anuncio del gobierno de demandar pues pasaporte y visa vigente a partir del 15 de junio. Esto pues obviamente ha despertado toda clase de reacciones y por supuesto pues a los venezolanos preocupa especialmente. Luego de ver este informe vamos a conversar aquí en nuestros estudios con el embajador Carlos Escur. Mira, nosotros respetamos la decisión del gobierno peruano. La verdad nosotros también, compartimos que queremos una migración segura y ordenada. Yo creo que eso es importante. Es una decisión soberana. Si bien el embajador de Venezuela en Perú, Carlos Escur, consideró que tramitar la visa humanitaria permitiría una migración ordenada y en el futuro abriría las puertas a la obtención del carnet de extranjería, reconoció que costearla podría ser casi imposible para los migrantes venezolanos en este momento. Conseguir un pasaje un pasaporte dentro y fuera de Venezuela es muy difícil, es costoso y por supuesto que es algo algo complicado. Algo bueno que el Perú acepte el pasaporte vencido después de 5 años de su vencimiento por una decisión de la Asamblea Nacional.
En este último punto, la activista venezolana Paulina Fachín afirma que la medida que empezará a regir a partir del 15 de junio debe ser más clara. Explicó que para sacar la visa de turista se pide como requisito tener el pasaporte vigente. Se le dio una vigencia adicional a los pasaportes vencidos de 5 años más contados a partir de la fecha de su vencimiento. Es decir, que estaría habiendo un cambio y un desconocimiento de lo que ya se había reconocido. En Venezuela, tramitar un pasaporte sobrepasa los $180, pero además del dinero, obtenerlo de forma legal es una odisea. Más allá, ahorita en Venezuela un pasaporte no se puede sacar. Si tú llegas y buscas, a ver quién te lo hace. Si te lo hacen, bueno, bien. Si no te sale, perdiste, pierdes la plata. La crisis económica, política y social por la que atraviesa Venezuela ha hecho que hasta la fecha 4 millones de personas abandonen el país. Según datos de la Agencia de la ONU para los Refugiados, nuestro país es el segundo con mayor cantidad de migrantes venezolanos, con 768.000 personas. Y precisamente estamos con el embajador Carlos School, a quien le damos la bienvenida y las buenas noches. Gracias por estar con nosotros, embajador. A ver, aclaremos un poco el tema de la vigencia de los pasaportes. Primero, ¿cómo están entrando ahora mismo los inmigrantes venezolanos al país? ¿Cómo van a entrar hasta el 15 de junio? ¿Cómo pueden entrar? ¿No se les exige pasaporte? No, es verdad, muchos de nuestros connacionales, por lo que se está explicando en ese video, porque es muy costoso, porque conseguir, la verdad, un pasaporte en Venezuela es muy difícil. Entonces están entrando con su tarjeta de identidad. Con una tarjeta, sí, con su tarjeta de identidad, con la cédula de identidad, otros entran con la carta andina, entonces por supuesto que es muy complicado, ¿no?, para los venezolanos, ¿no? Gran parte de la población no cuenta con el pasaporte, pero sí es verdad que el Perú ha sido uno de los países pioneros, y eso hay que decirlo, en ese sentido de solidaridad, que acepta el pasaporte vencido de los venezolanos, que eso es algo que se aprobó en enero por una resolución que aquí en el Perú, por una disposición también que hizo la Asamblea Nacional en Venezuela. Hay un Twitter de, no sé si es el gobierno de Juan Guaidó, el propio Juan Guaidó, de repente lo podemos ver, donde se ha, allí, no, a ver, ahorita vamos a entrar, donde se ha precisamente asegurado, ¿no?, presidente de la República decreta extensión de los pasaportes por 5 años después de su vencimiento. ¿Esto es nuevo o esto ya se había dado antes? Esta extensión sí, ya esta es una extensión que se dio ahorita. En el 2018 hubo otra extensión por parte de la Asamblea Nacional. Entonces, bueno, también, por ejemplo, es importante anunciar que en los Estados Unidos esta disposición se aceptó. ¿El Perú no estaría aceptando esta disposición con la nueva ley? ¿O, no está claro? No, eso es lo que falta aclarar. Lo que tenemos entendido es que sí se iba a aceptar con la disposición de la Asamblea Nacional que hubo en el año 2018, es decir, que se acepta el Ahora, además del pasaporte, que bueno, habría que ver si efectivamente se acepta, ¿no?, la extensión, que debería ser así en todo caso, se está pidiendo la visa. En una situación diplomática como la que estamos viviendo ahora mismo, ¿dónde un venezolano pide la visa? Sí, lo que dice el comunicado oficial del Ministerio de la Cancillería es que esta visa se iba a solicitar, la visa humanitaria, en los consulados de Caracas, del Perú, en Caracas y Puerto Ordaz, en Venezuela, y también extraordinariamente en los consulados del Perú, en Colombia y en Ecuador. En varias ciudades de Colombia y en varias ciudades de Ecuador. Y la visa de turista se puede solicitar en los distintos consulados del Perú alrededor del mundo. Ahora, por supuesto, esto falta, y lo que creo que es la preocupación de la comunidad venezolana dentro del Perú y fuera también, es un poco, digamos, aclarar todas estas normativas, estos protocolos, que eso es lo que, por supuesto, nosotros hemos venido trabajando, de cómo darle información veraz y oportuna sobre estos nuevos requerimientos a la población venezolana, ¿no? Ahora, ¿cómo es el tema de los flujos? Porque ayer hablábamos con el gobernador regional precisamente de Tumbes, ¿no?, que nos decía que se están recibiendo aproximadamente 2.000 personas diarias y que seguramente esto se iba a incrementar de aquí al 15, precisamente por la incertidumbre. Pero al mismo tiempo Nicolás Maduro ha ordenado reabrir los pasos fronterizos con Colombia hoy mismo, ¿no?, en Táchira, que estaban cerrados desde el pasado 22 de febrero, recordamos, con el objetivo pues de bloquear el ingreso de ayuda humanitaria. ¿Esto qué efecto va a tener? Y explíquenos, por favor, cómo son estos flujos, porque claro, entras primero a Colombia, ¿no?, y de ahí el migrante toma la decisión de seguir hacia el Perú. Acabamos de ver que en el Perú la cifra oficial es de aproximadamente 770.000 inmigrantes, ¿no?, y en Colombia está en el rango de 1.3 millones, ¿no?, casi el doble. ¿Cómo es este flujo? Cuéntenos, por favor, y qué efecto tiene esta decisión de Maduro. Sí, efectivamente, lo que está sucediendo es que cuando la frontera estaba cerrada, muchos de los venezolanos estaban saliendo, digamos, por estas llamadas trochas o, digamos, unos caminos alternos
que, mira, es muy peligroso porque están controlados por el crimen organizado. Y esto es lo que pasa a veces cuando hay restricciones de frontera, que a veces empiezan a aparecer, muchas de las personas empiezan a pasar, digamos, por vías que son peligrosas, ¿no? Que a veces son controladas por estos grupos irregulares en la frontera colombo-venezolana. Y luego, una vez que llegan, normalmente llegan a la ciudad de Cúcuta, que es la ciudad fronteriza, digamos, más grande en Colombia, donde, bueno, por supuesto, ahí, digamos, muchos toman la decisión de quedarse en Colombia o continuar su camino, digamos, a otros países, ¿no? Obviamente, como el Perú, digamos, facilitaba hasta el 31 de octubre del 2018 con todo lo que era el permiso temporal de permanencia, el PTP, y, digamos, muchos venezolanos decidían, ¿no?, venir al Perú. ¿Qué es lo que sucede? Y es lo que hay que entender, que en Venezuela hay una crisis humanitaria tremenda. Hoy mismo ACNUR dijo que ya hay 4 millones de venezolanos que han salido del país y que pueden ser considerados como refugiados. Es decir, las personas en Venezuela no se quedan por todo el tema de medicina, por todo el tema de alimentos, por todas las carencias que existen, no salen, digamos, en una situación normal. Es decir, salen huyendo prácticamente. Es decir, aquí hay una crisis humanitaria y eso es lo que tenemos que entender. Yo creo que uno de los aspectos positivos, quizás, que se puede decir de la visa humanitaria es que, como bien lo decía el reportaje, una vez que la persona lo logra tramitar, puede entrar con una calidad migratoria óptima al Perú, es decir, con el carnet de extranjería, que le permite trabajar, acceder a los servicios públicos, pero, por supuesto, hay otros aspectos que los que tenemos que trabajar, que es como el tema del pasaporte, que obviamente, como bien lo decíamos, es un documento complicado, que muchos venezolanos no lo tienen, y también, por supuesto, la interrogante que hay muchos en la comunidad venezolana de que muchos tienen familiares, ¿no?, en Venezuela, están quizás esperando traerlos más adelante, y por supuesto yo creo que lo que tenemos que hacer conjuntamente con el gobierno peruano es darle información oportuna en todos estos distintos temas para que los venezolanos tengan información clara, ¿no? Han salido 4 millones, efectivamente, como usted acaba de decir. ¿Cuántos más podrían salir? Claro, evidentemente todo depende de lo que demore ya la caída, pues, del régimen de Maduro, que se está tomando mucho más tiempo, lamentablemente, de lo que se hubiera esperado. Pero ¿cuántos más pueden salir? Sí, mira, la verdad, como tú bien lo decías, esas son las estimaciones de verdad, y justamente lo estaba diciendo ACNUR, que también lo estaban mencionando representantes de ACNUR aquí en el Perú, de que estaban entrando 2.000 personas diarias, y eso es por la situación grave que es en Venezuela. Y yo creo que aquí el mensaje, lo que hay que entender es que esto va a seguir, por la situación tan grave que tenemos, esto va a seguir sucediendo y hasta que el señor Nicolás Maduro no se vaya al poder. Es decir, es por eso que esto es un problema ya de seguridad regional. El tema de Venezuela no es algo nada más de los venezolanos, sino que también es algo que afecta a toda la región, y por eso esta presión tiene que continuar. Entonces, por supuesto, aquí tenemos una crisis migratoria tremenda, y ahí hay dos cosas importantes. Una, por supuesto, que ya para que entenderlo en números, ya al ser 4 millones de migrantes, es la segunda población de refugiados más grande del mundo después de Siria, de los sirios. Es decir, para que entendamos la magnitud de este problema. Y segundo, también es que, por supuesto, además de seguir presionando al señor Maduro, porque eso sería el principio, el fin de la crisis migratoria venezolana, cuando este señor se vaya, porque los venezolanos huyen porque este señor tiene destruido al país y es el gran culpable, también hay que hacer un llamado a la cooperación internacional, a los organismos internacionales, para que entiendan la magnitud de este problema, ¿no?, que también tiene las mismas dimensiones que otras crisis migratorias en el mundo. Y yo creo que ahí hay que trabajar aliado con los organismos internacionales, con organismos multilaterales y con el gobierno peruano, para que también esta crisis pueda ser atendida de la manera que es necesaria. La población receptora, en este caso, pues, la peruana, evidentemente enfrenta, pues, también un debate, ¿no? Hay desde brotes de xenofobia, ¿no?, hasta quienes comprenden, ¿no?, la situación, y en la mitad, ¿no?, evidentemente también hay quienes delinquen, ¿no? O sea, y se ha visto algunos grupos que han sido extraditados, ¿no?, de regreso, me parece que han sido 3 ya, ¿no?, los grupos que han sido extraditados. ¿Qué tan grave, qué tan compleja es la situación de la criminalidad venezolana en el Perú, según la información que usted maneja? Mira, nosotros la información que manejamos es que hay 830.000 venezolanos en el Perú. Es decir, y que la gran mayoría de los venezolanos lo que quieren es trabajar, quieren salir adelante, es gente buena, es gente digna. Y por supuesto que sí se ha visto casos donde, lamentablemente, hay que decirlo, hay venezolanos que han cometido delitos. Y lo que nosotros hemos percibido dentro de la comunidad venezolana con la que hemos hablado, sobre todo en los conos de Lima,
es que ellos mismos rechazan estas actitudes, porque es decir, por la actuación de un individuo se daña la imagen de la gran mayoría de los venezolanos que quieren trabajar. Ahora, yo creo que lo importante es trabajar en las propuestas, ¿no?, de cómo, digamos, aliviar esas tensiones sociales que quizás pueden existir. ¿Cuáles serían una de las cosas que tenemos que hacer es que hay muchos profesionales venezolanos que tienen incluso títulos universitarios o técnicos que están en la economía informal. Es decir, entonces nosotros tenemos que crear propuestas para incorporar a estas personas a la vida profesional económica del país. Y eso es una relación ganar-ganar, porque si un venezolano se formaliza, puede tributar, por supuesto puede tener una calidad de vida mejor y es bueno para la economía peruana. Eso está avanzando poco, ¿no? Porque Óscar Vázquez nos decía hace algunos días o semanas que incluso pues tenías este tema de los bancos de profesionales que estaban dispuestos a suplir déficits, ¿no?, en las regiones, que siempre, por ejemplo, acabamos de hablar con Pilar Macetti, no déficits de salud, déficits en distintas áreas, no claves, pero entonces esto no ha avanzado como se Mira, debería. sí, yo creo que se está avanzando y hay conversaciones con el gobierno peruano porque en verdad sí hay un interés de que esto avance, porque es un capital humano que se puede aprovechar, como tú bien lo decías, los médicos, ¿no? Haría mucha falta, me imagino, y creo que es una necesidad, sobre todo en las provincias peruanas, que por qué no llevamos médicos de salud, médicos que quizás están dispuestos, que si se logra reconocer sus títulos, logran colegiarse, luego también pueden ir a... ¿Cuál es el proceso ahí? ¿Quién entra a tallar ahí? ¿El gobierno? ¿Pero es Cancillería, el Ministerio de Salud? ¿Cómo están conversando en el caso de los médicos? Y mira, nosotros ahí de verdad que hemos recibido mucha cooperación de parte del gobierno peruano en este sentido. ¿Qué es lo que pasa? Lamentablemente por la situación de la que se vive, muchos venezolanos están llegando a veces con sus títulos universitarios sin apostillar. Entonces nosotros estamos trabajando con la superintendencia, la SUNEDU, ¿no?, de las universidades, que es el organismo competente en ese sentido, para buscar métodos alternativos que quizás puedan sustituir la apostilla. Y ahí eso lo estamos haciendo con diversas ONGs que también están apoyando, como tú bien decías, el caso de Óscar, y otros también ONGs donde estamos trabajando en conjunto para poder, digamos, aliviar ese proceso. Luego, ¿qué es lo que pasa? Cuando el venezolano logra apostillar su título o logra, digamos, legalizar su título según las normativas de la SUNEDU, después tiene que ir a los gremios. Y cada gremio, digamos, es distinto, ¿no? Primero que son entes autónomos y luego proceden a colegiarse. ¿Qué es lo que sucede? Que por supuesto a veces los requisitos, los costos son muy altos. Por cierto, la SUNEDU logró un gran avance, que es que bajó el precio, creo que de 640 soles a 300 para que los venezolanos puedan hacer ese trámite, y en verdad eso es lo que estamos muy agradecidos con el gobierno peruano. Pero por supuesto, en ciertos colegios autónomos, digamos, hay que hablar, digamos, sobre ciertas normativas, ciertos costos que quizás impiden a los venezolanos por supuesto colegiarse. Entonces eso lo que hay que buscar es un trabajo en conjunto entre el gobierno, los gremios, las universidades, donde los venezolanos también podrían convalidar sus títulos, y también, ¿por qué no?, los gobiernos regionales, que también se pueden beneficiar en lugares en el Perú donde quizás hay brechas y los venezolanos profesionales pueden llenar esas brechas. Si se hace un trazo grueso, porque claro, ese también es otra preocupación que puede despertarse en la sociedad, ¿no? De repente ya han salido los venezolanos que tenían los medios, ¿no?, para poder salir, y probablemente la migración que venga va a llegar pues en condiciones mucho más precarias. ¿Qué responde a eso? Mira, es evidente que la situación en Venezuela es muy difícil, y es verdad, pero hay venezolanos que son profesionales, que son técnicos, y la verdad venezolanos que también... muchas familias por reunirse, claro, muchas familias y venezolanos que quieren salir adelante, independientemente si tienen un título o no, que son personas trabajadoras, que son personas en verdad que buscan una vida digna, que en verdad lo que quieren, digamos, es tener una mejor calidad de vida. ¿Cómo se van a organizar ustedes entonces para también tener pues una labor digamos, de promover también pedagogía, digamos, de la tolerancia, ¿no? Eso se está haciendo como se debería haber manifestaciones más claras de venezolanos en el sentido de, oiga, nosotros estamos viniendo por supuesto, ustedes una presencia permanente en medios, Paulina Fachín, pero ¿cómo ir un paso más allá? ¿Lo están pensando, lo están planeando? No, mira, sí, la verdad que es algo que hemos hablado, como tú le decías, con Óscar, con Paulina, con distintos dirigentes importantes, de cómo también podemos un poco enseñar, digamos, y mostrar. Yo creo que muchos peruanos también lo han visto, porque ha sido un país muy solidario, ¿no? Esa bondad y esa capacidad de trabajo y de salir adelante del venezolano. Y es un poco entender también, primero, de que el venezolano, como te lo dije antes, no es que se está yendo de Venezuela porque quieren, muchos salen fuera de su voluntad y que están huyendo de una crisis humanitaria tremenda, y que la gran mayoría, por supuesto, es que está agradecido con este país, que ya para muchos se ha convertido en una segunda casa. Mira, por ejemplo, ahorita el 10 de junio
va a comenzar por un programa que lanzó el Ministerio de Educación, que son para niños peruanos y extranjeros, que van a abrir un año escolar paralelo, que va a comenzar, y la verdad es un programa muy bonito, porque muchos de esos, además de los niños peruanos, muchos de esos niños extranjeros obviamente son venezolanos que acaban de llegar. Por supuesto. Entonces, por supuesto que ya el venezolano va a ser parte de la vida de este país, ¿no? Yo creo que trabajar en esa integración, en actividades que integren con el gobierno peruano, con las ONGs venezolanas y también, por supuesto, con la cooperación internacional, ver cómo podemos trabajar un poco para que poco a poco los venezolanos se vayan integrando. Mire, yo creo que eso va a traer La clave es la integración. Sí. En trazos gruesos, ¿cómo es la distribución de los migrantes ahora mismo? Evidentemente Lima, me imagino que concentra pues una parte importante, Lima, pero hay las regiones, por supuesto, de frontera, pero ¿dónde nos puede decir que se han formado, digamos, colonias significativas más allá de... Mira, por de supuesto Lima, donde, bueno, según las estadísticas de la OIM, la Organización Internacional de Migraciones y, digamos, de los estudios, es donde está el gran grueso, ¿no? de los venezolanos, ¿no? Casi el 80%. Por supuesto, los municipios, los conos donde hay más venezolanos, en Los Olivos, San Martín de Porres, San Juan de Lurigancho, digamos, ahí se concentra una gran cantidad de compatriotas venezolanos. Y luego hemos visto, por supuesto, ya... Y se dan toda una serie de negocios paralelos, ¿no? En el sentido de alquiler de viviendas, o sea... Claro, y eso es un gran aporte que dan, porque se da también un mercado de alquiler de viviendas, como tú lo decías, de verdad que... y también, bueno, de venezolanos que, digamos, que aportan, digamos, su mano de obra a distintas industrias. Pero por supuesto también hemos visto ya venezolanos, la gran cantidad, después viene Arequipa, Trujillo, muchos venezolanos en Piura, por supuesto, y también, bueno, ahorita vemos venezolanos en Cusco, en distintas partes, ya los vimos en distintas regiones. Entonces yo creo que es trabajar en conjunto, ya no solo basta Lima, sino también trabajar con las autoridades regionales y locales para que los venezolanos se puedan integrar de la mejor manera al país, ¿no? Muy bien. Tiempos pues de tragedia, ¿no? Y tiempos de necesidad de tolerancia, sin duda. Embajador Carlos Escul, gracias por acompañarnos esta noche. Nos despedimos por esta semana. Me tomo unos segundos, ¿no?, a la producción para recordarle a los televidentes que el lunes regresamos a nuestro horario habitual en señal abierta de 9 a 9 y media, lo que hemos tenido en esta temporada. Hemos estado, por supuesto, en la señal noticiosa en vivo, con las repeticiones en señal abierta y en vivo, pero vamos a regresar a lo que teníamos antes, básicamente el lunes. Así que, por favor, además, corran la voz a nuestros televidentes. Que tengan un excelente fin de semana. Muy buenas noches.